pasamos a 14 grados. Les avisamos que nos pueden sintonizar en el 93.13, ahí en sus radios FM. Vamos a adorar a nuestro Rey con todo nuestro corazón. Vamos a dar oportunidad al Espíritu Santo que nos llene, que empieza a encender ese fuego en nuestros corazones, en nuestros cuerpos, y que seamos llenos de su presencia. Esta tarde, Señor, tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor. Has sido bueno, has sido fiel. Has mostrado tu misericordia, has mostrado tu favor. Por eso, Señor, no nos podemos quedar callados. Por eso esta tarde venimos a reconocerte, Señor, como nuestro Rey, como nuestro Salvador, como el Príncipe de paz, como el Rey, el Señor de nuestras vidas, Padre. Ven a este lugar, Señor, y muévete en cada corazón, en nombre de Jesús. Santo, venido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este Vamos, dile lugar. Omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, venido a este lugar. Jesucristo, venido a este lugar. Omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu Santo. Precioso eres tú, Señor, para nosotros. Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este
está aquí, que su presencia se mueve. Cuando empieces a abrir tu boca, cuando empieces a exaltarlo, a levantar tus manos, empieza ese fluir del Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Tú no haces oídos sordos a tu iglesia. Y en esta tarde estás aquí. Estás aquí, Señor, en medio nuestro. Gracias, oh Rey. Gracias por tomar nuestras vidas. Haz de este lugar tu habitación y llena cada rincón de esta casa. Llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das. Guarda nuestra entrada y salida. Dirígenos en cada
vino a dividir correrá muy lejos en esta casa, Jesús. Eres el dueño, mi casa y yo. Levanta tus manos. Ahí donde está, levanta tus manos. Señor, oramos por cada Te familia, buscaremos, cada padre de familia, cada te madre, adoraremos. cada joven, cada niño, Señor. Que cada familia aquí representada, Señor, en este tiempo, tu Espíritu fluya, Señor, poderosamente sobre cada uno de ellos. Padre, que tú atiendes a cada necesidad. Por cuantos ellos están aquí, Señor, han permanecido, han sido fieles. Y aquí están buscándote, Señor, buscando tu palabra, buscando tu Espíritu, tu presencia, Señor. Está con ellos, a donde quiera que vayan, Padre. Y viene un tiempo de unción para ellos, viene un tiempo de prosperidad para ellos y sus familias, Señor. Para aquellos que han dispuesto a servirte, Señor. Y en este tiempo refrendamos ese compromiso contigo, Padre. Mi casa y yo. Gracias, Jesús. Te buscaremos. Que toda aflicción, Señor, se vaya en el nombre de Jesús. Todo temor, toda angustia, toda opresión con la que hayas venido en esta tarde, en el nombre de Jesús, le echo fuera. En el nombre de Jesús, el Espíritu de Dios moviéndose sobre cada coche, sobre cada familia. Espíritu Santo, trae renuevo. Fluye, Espíritu de Dios. Quita toda pesadez. Toda pesadez se va en el nombre de Jesús, toda angustia. Y declaramos un manto de alegría sobre ti. Un manto de alegría sobre ti, de gozo, de paz sobre ti y tu casa. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Eres el dueño. Gracias, Jesús. Gracias, En Jesús. esta casa, Jesús, eres el dueño. Dale un aplauso a la presencia del Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. ¿Por qué no le das un aplauso al Rey otra vez? Vamos, vamos a adorarlo. Al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Te amamos, Señor, porque tú eres el que pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias, papá, gracias, porque tú eres el que nos ha sostenido con tu brazo extendido. Amén. Amén, amén. Ahora vamos a dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Amén. Vamos a traerlos con un corazón alegre, porque dice que Él ama al dador alegre. Él ama al dador alegre. Él dice que abrirá las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Dice, y probadme. Él quiere que lo probemos. Amén. Dice, y abriré la ventana de los cielos hasta que sobre y abunde. Así es nuestro Dios. Cuando nosotros le damos un poquito, Él nos da más, Él nos sorprende, Él nos deja anonadadas de su gran bendición. Amén. Ahí van a pasar los sugieres para que tú des tu ofrenda, tu diezmo, lo que has destinado ya desde tu casa, en tu corazón, traerlo al alfolí. Amén. Gracias, papá, te damos muchas gracias porque tú pones el querer por el hacer, por tu buena voluntad, papá. Y esta tarde, mi Dios, venimos delante de ti a dar tus ofrendas, tus diezmos, mi Dios, lo que te corresponde, mi Dios, porque tú con tu brazo extendido, mi Dios, has guardado en este tiempo, mi Dios, y te pedimos, papá, que nos sigas guardando, que nos sigas bendiciendo, mi Dios. Sé tú nuestro gran proveedor, nuestro gran pastor, papá.
Te pedimos que nos guardes, mi Dios, que guardes nuestras salidas y nuestra entrada. Bendícenos, mi Dios. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Aleluya, gloria a Dios. Gracias. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale un más fuerte aplauso al Señor. A ver con los claxones. Tócale ahí fuerte. Toca fuerte tu claxon. Vamos a hacer ruido, vamos a hacer fiesta. Gracias, Señor. Aquí está tu pueblo. Gracias, 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 gracias. Gracias, Señor. Estamos contentos. Estamos felices. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Estamos contentos, estamos felices de estar aquí. El frío está rico. Amén. Está rico el frío. Qué bueno que están aquí. Gracias. Hoy les voy a hablar de algo muy sencillo, del vivir diario. Le voy a contar. Mi hija Carla y Alejandro, su esposo, cuando hemos ido a comer o a cenar a algún restaurante, yo veo cómo ellos tratan a los meseros. Verdaderamente ellos los tratan muy bien. Los tratan como si fueran príncipes a los meseros. Y yo me quedo observándolos y yo digo, wow, qué forma de tratar a una persona que te está sirviendo. Yo quiero que tú pienses cómo has tratado tú a los meseros cuando vas a un restaurante y ellos te atienden. Porque vamos a hablar sobre el servicio a los demás. Y vamos a hablar también sobre la humildad. Este tema yo le he llamado comportándose como el menor. Comportándose como el menor. Vamos a leer un poquito de la palabra. Lucas 22, capítulo 22, versículos del 24 al 30. En la Nueva Versión Internacional, que viene un poco más clara. Dice así: tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. O sea, el mayor, dice la Reina Valera. ¿Cuál sería el mayor? Jesús les dijo: los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor, y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que está sentado a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Por eso yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Vamos a leer otro pasaje, Juan capítulo 13, versículo del 4 al 11, en la Reina Valera. Dice: se levantó de la cena, o sea Jesús, y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solamente mis pies, sino también las manos y la cabeza.
Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Amén y amén. El Señor Jesús había enviado a Pedro y a Juan a preparar la Pascua. La celebración de la liberación del pueblo de Israel de su esclavitud en Egipto. Esa es la Pascua, es una celebración. Y quizá un día antes, Judas, el tesorero, había ido y compró el cordero para sacrificarlo. Cada familia llevaba un cordero al templo para ser sacrificado y luego regresaba con el cordero a su casa para comer y para celebrar la Pascua. Y Pedro y Juan regresaron con el sacrificio a aquella casa, una casa que le habían prestado al Señor Jesús, un discípulo cuyo nombre no aparece en la Biblia. Y llegaron ellos a la casa y suponemos que ellos llegaron primero a aquella casa. Después, descendiendo del monte de los olivos, dice la escritura, descendieron Jesús y los otros 10 discípulos y llegaron ellos a la casa. Y dice la escritura que cuando era la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Es el pasaje de la Santa Cena. Y dice que comieron la Pascua y luego el Señor partió el pan y dio gracias y les dio a los discípulos y les dijo, este es mi cuerpo, el cual por vosotros es dado. Hagan esto en memoria de mí. Y luego tomó una copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes es derramada. Estamos hablando de la Santa Cena. Después les dijo, he aquí, el que me entrega está conmigo sentado a la mesa. Judas estaba ahí también entre los apóstoles y era el que lo iba a entregar. Dice ahí que ellos comenzaron a discutir para ver quién era aquel que se iba a atrever a hacer eso, a entregar al maestro. Pero enseguida ocurrió una cosa peor, vino una discusión, todavía más grande. Dice en el versículo 24, tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Es increíble que ellos estuvieran pensando en eso. Si Jesús les acaba de decir, entre ustedes hay alguien que está sentado aquí en la mesa y que me va a entregar. Es increíble que estuvieran pensando ellos en eso. Era para que estuvieran preocupados por el Señor. Iba a ser traicionado por uno de sus discípulos. Era para que ellos estuvieran preocupados por cómo se sentía el Señor. ¿Cuál era el sufrimiento que estaba pasando el Señor? Pero parece que no les importaba. Parece que a ellos no les importaba nada. Pelearse por ser el mayor, a ver quién iba a ser el mayor en el reino del Señor Jesús, era verdaderamente vergonzoso. Era una vergüenza que en ese momento tan difícil para el Señor, ellos estuvieran peleando a ver quién iba a ser el mayor. Imagínate la escena. Jesús está ahí con los discípulos que tanto amaba. Él está disfrutando su compañía por última vez. Él les está enseñando acerca del reino. Él los está amando en ese momento. Está derramando su corazón por ellos. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes lo que estaban pensando los discípulos? Ellos estaban pensando, ¿en qué lugar me voy a sentar yo en el reino del Señor? ¿Cuál va a ser mi lugar? ¿Qué posición me va a tocar?
Porque yo quiero una de las dos posiciones, a su derecha, a su izquierda. Yo no me voy a conformar con menos. Yo merezco estar ahí. Eso es lo que estaban pensando ellos. Estaban ellos en una carrera por conseguir una posición. Era una costumbre en ese tiempo que el anfitrión se sentaba en un lugar y a la derecha de la persona más importante. Y la persona que le seguía en importancia se sentaba a la izquierda. Y luego el otro que seguía en importancia a la derecha y luego el otro a la izquierda. Y así sucesivamente por importancia se iban acomodando a un lado del anfitrión. Y ellos estaban pensando en lugares, estaban diciendo, si el reino de Jesús ya se va a establecer, bueno, pues entonces yo tengo que hacer algo ahorita para que yo ocupe una posición clave en el reino. Yo quiero, de ser posible, estar a la derecha del Señor. Eso era lo que ellos estaban preocupados y no se estaban preocupando en absoluto por el Señor. Ellos querían ser grandes en el sistema de este mundo. Ellos querían la grandeza de este mundo. Pero Jesús les va a enseñar la verdadera grandeza. La grandeza que es según Dios. ¿Sí? Y Jesús les dijo en el versículo 25 y 26, les dice: los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos bienhechores. Dice Jesús: no sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor, y el que manda como el que sirve. El mayor debe comportarse como el menor, y el que manda como el que sirve. Los reyes de Oriente de ese tiempo les gustaba mucho ser llamados bienhechores. Les gustaba que les llamaran bienhechores. Pero Jesús aquí le está diciendo a los discípulos: en mi reino no será así. Ese título bienhechores no es para los reyes. Ese título bienhechores es para los servidores. Es para los servidores. ¿Dónde están los servidores aquí? Es para los servidores. Dale un aplauso al Señor. Levanta tu mano, tu servidor. Ese título de bienhechor no es para los reyes. Esa es la filosofía de este mundo. Ese título es para los servidores. Es para aquellos que sirvan más y mejor. Es para aquellos que sirvan más y mejor al Señor. Ese es el título de bienhechores, no para los reyes. En el reino de los cielos, el que sirve es el que va a escalar una posición y otra y otra. Tener jerarquía en el reino de los cielos es servir. Entre más sirves tú tienes más jerarquía. No depende de tus conocimientos para que el Señor te ascienda de posición. No depende de cuántos años de antigüedad, cuántos años tienes sirviendo al Señor. No, la Biblia dice que incluso muchos postreros serán primeros. No depende de la edad que tú tienes, depende de qué tanto tú sirves al Señor. De ahí va a venir tu rango y tu jerarquía. Tú vas a ascender de posición, vas a ser promovido por la cantidad que tú sirvas al Señor. Ser grande, hermano, en el mundo es tener mucho dinero, tener riquezas, bienes. Ser grande en esta tierra es gobernar para sentirte importante y para recibir reconocimiento. Ser grande aquí en el mundo es ocupar un puesto importante. Es también ser llamado, tratar de ser llamado bienhechor para que tú recibas honra como una persona, muy buena persona, que se preocupa por el bienestar de la gente y tú los ayudas, ¿sí? Eso es para el mundo. Pero Jesús rechaza
ese concepto de la grandeza y ese concepto del servicio. Él dice que esa no es la verdadera grandeza. Esa no es la grandeza según Dios, porque no es aquel que busca posiciones el que es grande. No es aquel el que busca poder, autoridad, reconocimiento. No, Jesús rechaza eso. Eso no es la verdadera grandeza. La verdadera grandeza es que tú, siendo una persona mayor, te comportes como el menor. Por eso comencé yo diciéndoles de cómo tratas tú a una persona que te está atendiendo en un restaurante. Para la verdadera grandeza es que el mayor actúe como el menor. Que el que sirve, que el que es servido actúe como el menor. No al revés, no es para enseñorearse de la gente el que tiene una posición importante. Jesús era totalmente contrario a eso y su conducta era completamente diferente. Entonces, la verdadera grandeza es que te comportes como el menor. Es tomar el último lugar cuando tú llegas a un lugar. Es tomar el último asiento. Es tomar la última posición para servir a los demás. Esa es la grandeza según Dios. Esta es una enseñanza, hermano. Yo sé que te va a cambiar mucho el concepto que tú tienes de lo que es la grandeza y también de lo que es el servicio. Cómo nosotros tenemos que comportarnos en todo momento como el menor. Y Jesús nos aconseja que nos comportemos como el menor, que seamos humildes. En Lucas 14, capítulo 14, versículo 10, dice el Señor: mas cuando fueres convidado, o sea, invitado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Esto es Lucas 14, 10. Esto Jesús se los había dicho a los discípulos, porque ellos ya andaban antes de la Pascua buscando posiciones. Ya andaban dejando ver las intenciones que ellos traían. Y Jesús les dijo estas palabras y les dio una pedrada en la cabeza. Te la voy a repetir más. Cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. La persona que es verdaderamente grande, esa persona sirve. Esa persona va y busca, tiene una actitud de buscar y de ayudar a las personas que están en necesidad y de alguna manera busca la forma de ayudarles, ya sea en el trabajo, ya sea en los estudios de sus hijos, ya sea en el deporte, ya sea en su matrimonio que no anda bien, con sus hijos, con su familia, o hasta en el ministerio. Una persona grande verdaderamente siempre quiere estar ayudando a los demás y busca la forma de ayudar a los demás. Esa es una persona para el Señor verdaderamente grande. Y sigue diciendo el Señor en los versículos 27 y 28, dice: porque ¿quién es más importante, el que está a la mesa o el que sirve? No lo es el que está sentado a la mesa. Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Fíjense, cuando estemos en un restaurante donde nos están atendiendo, no tiene que ser un restaurante de lujo, puede ser una fondita donde vendan gorditas. Tenemos que tratar a la persona que nos va a servir como si fuera el mayor. Y nosotros debemos de comportarnos como si fuéramos el menor. Es lo que está diciendo Jesús aquí. Dice: porque ¿quién es más importante, el que está a la mesa o el que sirve? O sea, el mesero o el cliente.
no lo es el que está sentado a la mesa. Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Claro que es más importante, claro que es el mayor, el que está sentado. Claro que tiene una posición más alta, pero se trata de que tú no actúes como el mayor, que tú actúes como el menor, que tú actúes como el menor y que trates a esa persona como si fuera tu mayor. Eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. No actuar como el mayor, sino como el menor. Jesús así actuaba. Él por eso dice, pero yo estoy aquí como el menor. Yo, el Señor, estoy aquí como el menor. Yo estoy aquí como uno que sirve, dice el Señor. Amén. Están muy calladitos. Qué bueno, porque sé que están entendiendo la palabra. Si Jesús, hermano, el Señor, hizo eso, lavó los pies. Dice la Biblia que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Sino que, ¿qué más dice? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. Di conmigo, tomando forma de siervo. Tomando forma de siervo. Y dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte. Hasta la muerte, por lo cual, fíjate por qué fue exaltado. Por lo cual fue exaltado hasta lo sumo. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre. ¿Por qué fue exaltado hasta lo sumo el Señor Jesús? Por sus servicios. Porque se comportó como un menor, se comportó como un servidor. Y fue exaltado hasta lo sumo. Se comportó como un siervo. Y luego dice la Escritura que Jesús hizo con sus discípulos un pacto y les dio una promesa. Una promesa que no puede ser quebrantada ni cambiada. Les dijo, yo les asigno un reino. Lee la Escritura. Yo les asigno un reino. Es una promesa. Y esa promesa se cumplirá. Esa promesa se cumplirá. Y esa promesa es para ti y para mí. Esta promesa es para los discípulos de hoy. Es para ti y para mí. Él nos va a dar un reino. Todo aquel que cumpla sirviendo a Jehová su Dios va a ser ciudadano del reino de los cielos, pero también por la fe, pero también vamos a recibir un reino y vamos a reinar con el Señor Jesucristo. Vamos a reinar con Él. Dale un aplauso al Señor. Vamos a reinar con Él. Todos aquellos que cumplan sirviendo a Jehová su Dios, vamos a reinar con el Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Ahora mira, ya en la escritura de Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 13, dice que Jesús se levantó de la cena y comenzó a lavar los pies de los discípulos. De la cena se levanta y comienza a lavar los pies de los discípulos. ¿Por qué crees que Él se levantó a lavar los pies de los discípulos? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué hizo eso Él? Porque todos traían los pies bien sucios. Todos los traían bien sucios. Los traían llenos de polvo. Llenos de polvo del camino donde ellos habían llegado. Pedro y Juan habían ido a sacrificar el cordero al templo y habían regresado a la casa donde se iba a celebrar la reunión. Después llegaron el Señor Jesús y los discípulos del Monte de los Olivos. Entonces todos estaban con los pies bien sucios. Se supone que los primeros que llegaron fueron Pedro y Juan, porque ellos eran los organizadores del evento. Jesús les había encargado que ellos lo organizaran. Entonces ellos debieron de haber llegado primero y ellos vieron cómo todos los discípulos y Jesús llegaban con los pies bien sucios, bien llenos de tierra. ¿Y sabes qué hicieron? Nada. Como dice la gente, se hicieron patos, como si no hubieran visto. ¿Por qué?
porque ellos ya traían una rivalidad entre ellos por posición. Desde que la mamá de Santiago y Juan le dijo a Jesús, se acercó y le dijo: Señor, concédeme que estos dos, Santiago y Juan, mis hijos, se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Cuando oyeron esto los discípulos, los otros 10, se enojaron. Yo me imagino que Pedro, con el carácter que tenía, Pedro se ha de ver enfurecido. Entonces ya traía una rivalidad ahí, porque Pedro también quería estar o a la derecha o a la izquierda del Señor. Pedro se sentía el mero mero, el número uno, ¿verdad? Y yo creo que él pensaba que iba a estar a la derecha del Señor. Entonces, si ellos estaban pensando en posiciones, en ocupar el número uno ahí, ¿cómo iban a lavarle los pies a ellos? ¿Cómo se iban a rebajar? No se querían rebajar, no querían descender de nivel, no querían, porque iban a perder posición, y entonces ¿cómo iban a aspirar a los primeros lugares? ¿Ya me explico lo que está pasando ahí? Y luego fue el altercado. Más adelantito de que pasa esto fue el altercado. Fue cuando Jesús se levanta de la cena y pensando qué podía hacer por los discípulos, cómo les podía ayudar para que ellos cambiaran esa actitud mala que tenían, porque ellos no entendían. Jesús estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ellos antes de morir. Al día siguiente Jesús iba a ser crucificado. Él quería hacer algo por ellos, para que cambiaran de actitud y tomaran una actitud correcta. Y Jesús se dispuso a hacer un acto de servicio extremo. Un acto de servicio extremo. Él dijo: yo mismo les lavaré los pies. Nadie lo quiso hacer, pero yo les lavaré los pies. ¿Que es humillante para Jesús el Señor? Sí, es humillante. ¿Que era degradante que el Señor Jesús, el Mesías, hiciera eso? Era degradante. ¿Que era cosa de esclavos lavar los pies? Era cosa de esclavos. Pero Jesús lo hizo. No le importó la degradación y la humillación, porque Jesús los amaba. Y entonces dice el versículo 4: y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. O sea, cuando el Señor Jesús se quitó sus vestidos y se puso la toalla, parecía un esclavo, semejaba a un esclavo. El Dios Todopoderoso, el Señor de todo, ahora era un esclavo. Era un esclavo, con la toalla y todo, parecía esclavo. El alto y sublime, dice la Biblia, el que habita la eternidad, Jesucristo, se había convertido en el más bajo de los hombres. En el más bajo de los hombres. El Dios Todopoderoso estaba ahí comportándose como un esclavo. Y entonces, hasta ese momento, los discípulos empezaron a entender lo que Jesús se disponía a hacer: lavarles los pies. Yo te quiero decir que ninguno de ellos, ni siquiera el discípulo amado, que es Juan, ni siquiera él, fue para levantarse y decir: Señor, permíteme, yo voy a lavarle los pies, perdóname porque no lo hice. Pero ni siquiera él, que él mismo dice que era el discípulo amado, ni siquiera él, ellos no se quisieron humillar. Dice el versículo 5: puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. No dice con quién empezó Jesús, pero desde siempre se ha sospechado que Jesús comenzó con Judas. Jesús comenzó a lavarle los pies al traidor. Judas, el hombre más indigno, más que no merecía eso, Jesús fue y comenzó con él a lavarle los pies a Judas, el traidor. Era un acto de servicio extremo, porque era el traidor, era el que lo iba a entregar. Y los discípulos ya lo sabían, porque Jesús les había dicho: aquí está conmigo. Era una enseñanza extrema para los discípulos. Era una enseñanza extrema de lo que es la verdadera grandeza, de lo que es el verdadero servicio.
el servicio extremo, Jesús se lo estaba enseñando. Y dice la palabra que ahora le tocaba a Pedro. Los versículos 6 y 8 dice: entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Y Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás, Señor. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Pedro quiso apartar los pies de Jesús, quiso quitar sus pies de ahí porque no quería que se los lavara. ¿Cómo me vas a lavar a mí los pies, Señor? No lo permitiré jamás, le dijo Pedro. Es que Pedro no entendía el significado que había en esto, un significado profundo que había en esta enseñanza que les quería dar el Señor Jesús. Él no la entendía. Para que entendamos, lavarle los pies era un lavamiento espiritual. Era que se despojara Pedro de todas las ideas que traía, de todas sus ganas de ser el primero, de todo el orgullo, de toda la soberbia, de toda la presunción que ellos tenían para ser el primer lugar en eso. El Señor Jesús con este acto estaba verdaderamente cambiándoles completamente a ellos el entendimiento. Que este significado que ellos no entendían es que para que nosotros estemos en posibilidad de prestar un verdadero servicio, un servicio extremo a los demás, primero necesitamos ser lavados y limpiados por el Señor Jesús en un lavamiento espiritual. Jesús vino a limpiar con su sangre, eso lo sabemos. Dice en el versículo 9 y 10: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Jesús le está diciendo a Pedro que Pedro no necesitaba un baño. Pedro ya estaba limpio, así como nosotros ya estamos limpios por la fe en Jesús, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Todo aquel que ha creído en Jesús como el Hijo de Dios y que lo ha recibido en su corazón como Señor y Salvador, ha sido limpiado por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder y nos ha limpiado de todo pecado. Él es el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre preciosa. Dice aquí que estamos hablando de la conversión, estamos hablando de la justificación, estamos hablando de cuando tú has creído en Jesús, tú ya estás lavado. Así que el que ha creído en Jesús ha sido lavado de todos sus pecados. Solamente que tienes que lavarte los pies, porque en el camino diario de la vida, los pies se empolvan, los pies se ensucian. Pero nosotros estamos lavados, solamente tenemos que lavarnos los pies de los pecados diarios, porque estamos limpios de todo lo demás, estamos limpios por la sangre de Jesucristo. Él consiguió en la cruz del Calvario nuestro lavamiento, nuestra justificación, nuestra limpieza, y ahora todos estamos ya limpios. Y voy a terminar con la escritura en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 21. Dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén y amén. Amén y amén. Estamos nosotros lavados, limpiados por la sangre del Cordero. Lo que tenemos que hacer cuando nos ensuciamos en el caminar diario de todos los días, por lo que vemos,
por lo que oímos, por las redes sociales, que sí, nos ensuciamos los pies. Pero nosotros, en la noche, cerrada la puerta, vamos con el Señor a hacernos una limpieza. Él nos limpia de todo pecado. Él nos limpia. Ahí en la comunión, cuando estás en la noche y tú reconoces que te enojaste, tú reconoces que actuaste mal, que dijiste una palabra que no debías de haber dicho, que desobedeciste, que tuviste una mala actitud, que levantaste mucho la voz. Ahí tú te humillas delante del Señor y ahí tus pies quedan limpios. Tú confiesas el pecado y quedas limpio. Hermanos, hoy yo los exhorto, esa es una exhortación a que entendamos bien cuál es la verdadera grandeza y cuál es el verdadero servicio. ¿Cómo tenemos nosotros que comportarnos como el menor en donde quiera que estemos? No, la posición que alguien tenga no es para actuar como el mayor ni para enseñorearse de los demás, sino es para servir a los demás en humildad y en mansedumbre. Así es que yo quiero que te pongas de pie ahí donde estás, que levantes tus manos al cielo y vamos a orar para despedirnos. Yo espero que esta enseñanza tú la guardes en tu corazón y que te haya cambiado tu forma de pensar en cuanto al servicio. Jesús, como siempre, es el Maestro y Él nos enseña cuál es la verdadera grandeza y cuál es el verdadero servicio. Él nos dio un servicio en extremo a todos. Él vino a la cruz y ahí murió por nosotros. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por esta palabra, Señor, que es la verdad, Señor. Es la verdad y nos exhorta y nos enseña, Señor, cuál debe ser nuestra actitud delante de los demás, Señor. No importa la posición que tengamos cada uno de nosotros aquí en la tierra, Señor, o en la iglesia, o en el trabajo. Señor, tú nos invitas y nos enseñas a comportarnos como el menor, en humildad y en mansedumbre, y servir así, Señor. Ocupar quizá el último nivel, el último asiento, el último lugar, pero, Señor, tú vas a ir y vas a decir, levántate de aquí y siéntate más arriba, porque ahí yo te quiero poner a ti, mi siervo. Te damos gracias, Señor. Aquí están los que han sido fieles, Padre, los que te han servido, te han seguido a pesar del clima, Señor. Ellos están aquí. Señor, yo te pido en el nombre de Jesucristo que tú los bendigas, Señor. Que bendiga a las familias que están aquí, nuestros niños, Señor. A mis hermanos, Señor. Que bendigas todo lo que ellos hacen. Que los lleves con bien a su casa, Señor. Y que este domingo sea un día precioso para ellos, Señor. Que no les falte nada en sus casas, Señor. Que en esta crisis tú te glorifiques en sus casas y tú los bendigas, Señor. Que tengan todo, Señor, en abundancia, Padre. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor, por favor. Yo ya no te puedo ver porque estoy todo encandilado aquí, pero dale un fuerte aplauso a nuestro Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Quiero que por favor salgan en orden. Va a haber ujieres que les van a ayudar para cruzar la carretera. Espérense hasta que les den la señal. Hay que tener precaución. Vayan con cuidado y que Dios los bendiga. Muchas gracias por estar aquí. Los amamos en el Señor. Son nuestras amadas ovejitas y les amamos en Cristo. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Gracias.